Estudios sociales. Segundo grado. El estudio de la historia. Bienvenidos niños y niñas a este espacio Aprendamos en Casa. Este día tendremos el tema el estudio de la historia, Luis. Siempre vamos a continuar con este tema. El pasado nos interesa, porque del pasado aprendemos. Exactamente, el pasado es muy interesante. Yo creo que hoy tenemos bastantes cosas que les van a ayudar a nuestros amiguitos y a nuestras amiguitas a entender todo esto que es el pasado, la historia, cómo se estudia. Pero antes de eso, Mayra, creo que es importante dar a conocer las recomendaciones. Sí, ¿no? las recomendaciones que deben de tener nuestros niños y niñas en casa. Primeramente, siempre lavarse con agua y jabón abundante de la manera como les han enseñado. E igual, usar mascarilla cuando estén ustedes fuera de su vivienda. También tener una distancia prudente entre el televisor y ustedes para poder ver la televisión, ya que puede dañar la vista. E igual a las personas que les acompañan en casa, a los papás, abuelitos, su familia, pedirles por favor que guarden un poquito de silencio para que puedan tener una clase muy entendida. Saben que en estas clases las disfrutamos, pues Luis, nosotros las disfrutamos, imagino que Claro. en casa las disfrutan igual. Sí, y para disfrutarlas más, es importante que tengan en cuenta que no es necesario que apunten todo lo que nosotros decimos, sino quizás solamente aquellas ideas que son las más importantes, las que ustedes consideren que son las más importantes. Así es. Así que, si no hay más, Mayra, empezamos, ¿no? Empezamos de un chasquido. Muy bien. Hoy, bueno, ya hemos estado hablando del tiempo, del pasado, futuro, el presente. El pasado, bueno, el tiempo nos ayuda a nosotros a organizar los sucesos que nos pasan, ¿no? Que Sí, le pasan a la humanidad, a todas las personas, Así es. a lo largo de mucho tiempo. Para contarte algo, es importante, yo creo que nuestros amiguitos conozcan que esto del pasado no es algo nuevo, sino que es algo que tiene que ver con muchos años atrás. Sí. Y si nos remontamos, por ejemplo, aquí, a un continente, el continente africano, estamos hablando de hace 2.5 millones de años, en donde los primeros o nuestros ancestros de nosotros, de los humanos que hoy estamos, aquí nacieron. O sea que los primeros humanos, digamos, Aquí se desarrollaron. En África. En África. Y desde este continente tuvo que pasar 500.000 de años para que comenzaran ellos a viajar por todo el mundo, a poblar el resto del mundo. Qué interesante, Luis. Sí, es muy interesante, pero hay un tema que a nosotros creo que es, y a nuestros amiguitos y a nuestras amiguitas les debe de interesar mucho, y es que en todo este tiempo, alrededor de 70.000 años atrás, hubo algo que cambió y marcó todo lo que nos ha pasado a la humanidad. Sí, y es que tiene que ver con que esos homínidos, esos antepasados nuestros, comenzaron a utilizar algo maravilloso. ¿Qué te imaginas que es? Fíjate, utensilios, o el habla, decía yo, no sé. Claro, pero para poder desarrollar esos utensilios y esos elementos, tuvieron que utilizar algo maravilloso que tienen todas las personas, y es el cerebro. O sea que el cerebro transformó, digamos, el cerebro fue el que revolucionó toda esa transformación que se ha venido en el tiempo. Porque es el que nos permitió desarrollar herramientas, desarrollar el lenguaje. El lenguaje. Por ejemplo, para viajar a través del mar tuvieron que desarrollar barcas, ¿no? Sí. Entonces, para poder transitar por los mares. Entonces, eso es importante. Y eso sucedió, imagínate, hace 70.000 años. Hace muchos años. Entonces, conforme estos homínidos o estos antepasados nuestros comenzaron a poblar, comenzaron a desarrollar diferentes formas de comportamiento. Podríamos hablar de leyes primitivas, esos utensilios, esos vestuarios que vos decís para protegerse del frío. Entonces, esos elementos que fueron desarrollando, esas maneras de comportarse, son lo que podemos llamar las culturas. Entonces, toda esa diversidad de culturas que nuestros antepasados fueron desarrollando, es a partir de ahí que se marca el paso de la historia. O sea que la historia, Luis, la historia estudia
O sea, no solamente nuestro pasado, como mirábamos la vez anterior, el pasado corto, sino que el pasado miles de años atrás. Miles de O años sea, la atrás. Tierra, miles de años, nuestra existencia humana, miles, o sea que el historiador tiene un gran trabajo, Luis. Sí, es un trabajo bastante arduo que tiene, pero para eso se utiliza diferentes fuentes, diferentes Exacto. herramientas, ¿no? Ajá, Para poder desarrollarla. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta sobre esto es que, si bien es cierto, tal vez todo ese desarrollo de la humanidad, de nuestros antepasados, algunas veces se puede confundir con la biología, pero la historia tiene que ver más que todo cómo el hombre actúa, cómo el hombre se comporta. Por ejemplo, esto lo podemos, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tuviéramos un partido de fútbol y tuviéramos a una persona narrando, y esa persona lo único que hiciera fuera narrar el estadio o la cancha de fútbol y no lo que, Y no el partido. y no lo que los jugadores hacen. Exactamente, entonces ahí es donde se diferencia. Ajá, eso es lo que hace el historiador. El historiador es lo que narra lo que las personas... Lo que las personas vamos construyendo. Exactamente. Ah, pero mira, ahí te tengo un ejemplo muy bonito en el caso salvadoreño, que es las cuevas de Corinto. Por ejemplo, es un patrimonio sumamente importante porque están las pinturas de esa época. Imagínate donde es muy bonito. Yo he ido y es súper bonito, se pueden tomar fotografías y le dejan a uno un parque, mucha vegetación, pero se siente como aquello antiguo, súper genial. Wow, me imagino que debe ser, no las conozco, pero debe de ser algo maravilloso. Sí, es maravilloso. Así que de nuestra cultura, imagínate aquí en El Salvador. Entonces, la historia tiene que ver con todas esas realidades que las personas han imaginado. O sea que digamos, la persona historiadora, la que estudia la historia, ve todo lo que la humanidad, lo que mujeres, hombres van construyendo. Exactamente. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo se conoce esa historia? Fíjate que te tengo una cápsula. Tenemos a una historiadora. ¡Wow! Eso va a ser muy interesante. Que nos va a explicar qué hace el historiador. Porque algunas veces nos preguntamos, ¿el historiador solo ve libros o qué mira? Entonces, es importante y vamos a escucharla. Si querés, ahorita la escuchamos. Perfecto, entonces. Bueno, escuchemos. Niños y niñas en casa poniendo atención. El trabajo de los historiadores y las historiadoras es el de investigar sobre temas del pasado. Esta investigación se lleva a cabo a través de la búsqueda de vestigios o algún tipo de huellas que hayan quedado de ese pasado. Estas pueden ser documentos, periódicos, el testimonio de personas que vivieron esos hechos, y los podemos encontrar, los documentos y los periódicos, en el Archivo General de la Nación o en otros archivos privados o en bibliotecas. Y el testimonio de las personas que vivieron lo podemos recabar a través de hacerles entrevistas a estas personas que vivieron esos hechos. El historiador debe ir y buscar los documentos o cualquier otro tipo de vestigio de ese pasado e ir y también investigar a estas personas que vivieron para poder investigar sobre estos temas del pasado. Wow, estuvo muy interesante esto, ¿no? De la historiadora, lo que nos contó. Sí, aprendí bastantes cosas. Es que es muy bueno. Fíjate que también hay un estereotipo que tenemos con el historiador o la historiadora. Pensamos que siempre es una persona muy mayor, que está entre libros, pero también hay mujeres que estudian historia. Entonces, Claro. Por eso tenemos una historiadora muy buena en toda su explicación. Yo creo que nos queda bastante claro. Muy bien. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta entonces es que la historia, o para conocer esos elementos que ya pasaron, ¿no? Todos esos sucesos de las personas, entonces hay herramientas, ellos tienen que utilizar libros escritos, ¿no? Mira, por ejemplo, A ver. yo aquí te tengo este libro. Ah, mira, Luis. ¿Qué es eso? Mira, que encontraste en el libro. Mira, esto es un tesoro, Luis. ¿Y qué es? Es una carta de 1926. ¡Wow! Imagínate hace ¿Y qué cuánto. dice? Mira, te la voy a leer. Dice, querida mamá, feliz año, 1926. ¡Wow! Le deseo desde la ciudad de Santa Ana. Espero se encuentre bien, alegre y saludable como siempre. Espero que papá y mis hermanos estén bien. Aquí yo en la escuela,
He conocido muchas amigas, jugamos salta cuerda y comemos. Y comemos. También dice que le quedó muy bien la ropa y los zapatos y después se despide con mucho cariño. ¿Y eso qué es? Mira, le manda una foto. Ay, wow. Me imagino que está con sus compañeritas del colegio, ¿no? Mira cómo están jugando. Mira sus vestuarios. Sí, tenían unas faldas largas. A lo mejor hacía frío porque parece que es ropa bastante abrigada. Es un colegio, es una escuela, es una institución educativa donde están jugando. Y creo que le está mostrando los zapatos y la ropa que ella le mandó. Ah, Mira, que le quedó bastante bien. sí, que le quedó. Y que como estos eran internas, los estudiantes estaban internos. 1926 todavía no estaba la educación donde salimos de la escuela. Acá todavía los niños y las niñas estaban dentro de los centros educativos, Wow. ahí vivían. Mira, y juegan el juego del saltacuerdas. Sí. Es muy parecido al nuestro, al que hoy todavía jugamos. O sea, que es un juego que se ha conservado en... A través del tiempo. Tiempo. Ajá, y Qué es bien. lo que estudia el historiador, como bien y la historiadora, lo que la humanidad hace. Mira, entonces los libros son una fuente muy importante porque nos permite visualizar todos esos cambios, ¿te imaginas? Nos permite ver todos los cambios que han ocurrido en la humanidad. Por eso es tan importante el trabajo de la historiadora y de los historiadores, porque recopilan toda esa información. Por ejemplo, aquí también te tengo un tecomate. Wow. Mira, ¿Y eso para qué? este tecomate es utilizado para llevar agua, pero también es muy importante porque el campesinado acá en nuestro país, por ejemplo, también en el grupo, nuestros pueblos originarios lo utilizan. Acá se puede guardar semilla, guardar agua. También los historiadores utilizan, y las historiadoras utilizan utensilios para comenzar, porque te imaginas cómo comenzar este rompecabezas de cómo se produce el maíz. Sí, bueno. ¿Y esto? Me imagino que tendrá que ver con eso que me quieres contar. Exacto. Es que te tengo un cuentecito. A Luis. ver. Como ahora estamos viendo el estudio de la historia, Ajá. entonces vamos a contar la historia del maíz. ¿Vos alguna vez te has puesto a pensar en esto de la historia del maíz? Porque comemos tortillas todos los días, hacemos atol de maíz, mucha de nuestra gastronomía depende del maíz. Sí, la verdad, como tú dices, hay muchas cosas que dependen del maíz, pero no. La verdad, no conozco y no me había preguntado hasta hoy la historia del maíz. Por favor, cuéntame algo. Fíjate que entonces tenemos un cuento donde los niños y las niñas en casa se van a entender del tema de cómo surge el maíz. Imagínate la domesticación de la planta. Se dice que es de la domesticación de la planta teosinte. Teosinte. Así Wow. se llama. Y entonces, bueno, ¿lo miramos? Veámoslo entonces. Perfecto. El cultivo del maíz es uno de los más antiguos en América. Las culturas mesoamericanas lo cultivan desde hace más de 7000 años. Se piensa que la planta fue domesticada por las mujeres de estas civilizaciones prehispánicas, por lo que ha alimentado a la humanidad desde hace miles de generaciones atrás. No siempre se ha preparado igual. El tiempo ha ido cambiando las formas en las que se utilizan y se procesa. Hasta nuestros días sigue siendo parte importante de nuestra alimentación diaria. Estoy seguro que ya te has alegrado comiendo un par de tortillitas. La industrialización también le ha dado nuevos usos y ahora está en cada actividad de nuestro día. Agradezcamos a la vida por el maíz. Bueno, Luis, ¿qué te pareció el cuento? Wow, aprendí también mucho. Imagínate 5000 años de domesticación de maíz y todavía hoy lo seguimos utilizando. Y por eso yo te traje, y a los niños y las niñas les traje un comal, o sea, para que vieran, aunque este comal no es de barro, porque las tortillas se hacen en comal de barro, y la masa. Wow. Que cuando estén en casa, niños y niñas, ahí tenían a sus mamás, aprendan. ¿Vos sabés hacer tortillas, Luis? La verdad no. Bueno. Nunca aprendí a hacer tortillas. Bueno, Luis, te va a tocar moldear por lo menos la masa. Solo sé que... Se hace el círculo ahí. Algo así. Mira, vamos a hacer un curso básico de hacer tortillas. Y Sí, vamos a porque- ser el primer estudiante. Mira, me quedó un poco gordita la Te tortilla. quedó gordita. Pero se echa en el... En el comal, perfecto. Pero bueno, lo intentaste bien. y eso está bien. Bueno, Bueno. entonces, al final, ¿qué podemos aprender este día de este tema, Luis? O sea, lo más importante. Entonces, que hay cosas que nos ayudan a nosotros a conocer ese pasado. Por ejemplo, la carta que utilizamos,
que nosotros podemos, la carta que contaste, ¿no? La foto que vimos, nos cuenta un poco cómo vivían las personas que vivieron antes que nosotros. Entonces, Ajá. eso es importante. Igual el cuento, Luis. ¿Te imaginas cómo se producía en la época prehispánica y cómo se produce en la época de ahora? Oh. Te imagínate, digamos, los utensilios que se utilizaban, que eran muy diferentes, ahora bombas de mochila, etcétera. Entonces, la historia tiene pues, Claro. un gran trabajo de recopilar toda esa información. Y se nos acabó el tiempo, Mayra, así Oh. que debemos despedirnos. Bueno, entonces fue un placer y un gusto, niños y niñas, y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.